Una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo. Buenas noches. Seba, hoy estamos en un día muy lindo porque cumplimos un año de programa, un año en el aire. Y la verdad que cuando el año pasado, en julio, nos propusimos desde Civilitas armar este grupo de Esperanza Federal, básicamente nos fijamos ciertos valores para hacer base. Fundamentalmente la Constitución. Después, los numerosos técnicos y profesionales coincidieron que no siempre se va a tener el acuerdo exacto de cómo solucionar algunas cosas, pero nos dimos la libertad de tener algunas opciones también inclusive. Lo fundamental era lograr un consenso, y el consenso no es simplemente tener una mayoría, que puede ser el 54%, como lo ha tenido el kirchnerismo hasta este momento. El consenso implica el 100% de la dirigencia política y de la representación de un país. En ese sentido, bueno, el orgullo, la alegría, Civilitas este año cumple 25 años y este proyecto de haber unido a estos 40 profesionales de distintas áreas para ponernos de acuerdo, como dice Carmen, consensuar las políticas de Estado, no perdernos en la contingencia del día a día, en el fulbito para la tribuna, sino pensar en el futuro estratégico. Bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy interesante, muy gratificante, así que la alegría, el saludo para todos los miembros de Esperanza Federal y hoy un programa especial. Hemos decidido, hay muchos temas de contingencia para tratar, muchos temas que queman en las manos, pero nuevamente le cerramos la puerta a la contingencia y nos ponemos de cara al futuro y decimos cuáles son las grandes oportunidades para Argentina y para Córdoba y para América Latina. Ya van a ver el último video que también habla de América Latina. ¿Dónde podemos depositar nuestras esperanzas y decir, allí va el futuro económico y el futuro nuestro, el de nuestras familias, y allí va el futuro político? Vamos a compartir ahora, a ver si le parece, si va a salir bien esto, Carmen, ya lo vamos a ver con el equipo de producción. Tenemos un video, una disertación que hizo Guy Sorman, este pensador francés, especial para el Congreso de CREA del campo. Lo hizo ahora hace 2 semanas. Es muy nuevito el video. Lo que pasa es que lo dice en inglés y tiene la traducción en castellano abajo. Pero fueron tan interesantes, tan sesuda su visión sobre la Argentina y los 9 grandes desafíos de la Argentina que nos pareció oportuno empezar con este video y luego tenemos nuestra primera mesa con el doctor Kessman. A ver la primera parte de Guy Sorman. In spite of the 2008 crisis, the economic system, the global system is still there. It has survived. We still have free market. We have free entrepreneurship. We have exchanges all over the world. And in spite of this crisis, in spite of heated rhetorics and political discourse, this model has not been replaced. But I think the time of very high growth, you know, when China was rising by 10% or India by 7%, this is over. This has consequence for you. You have to adapt to this slow growth, and you will make gain through productivity investment, not only by extending the market. So productivity will be the key in the coming years, and not only relying on an ever-expanding market. I will mention 3 factors. First, energy prices will go down because new energy resources are found everywhere these days, mostly shale gas, which bring down the prices of production for energy, industry, and everything. So this is a very important factor, and it will increase in the coming years, less costly energy. Number 2, patents prices will go down and patents protection will be shorter and shorter because you have transparency, because you have the web, because you have piracy. This means that the big pharmaceutical industry, seed industry, chemical industry, if they want to survive on this market, more competitive market, they will have to offer shorter protection and lower prices. And third, transport prices will go down because huge infrastructure are being built all over the world and new conditions of transportation. Therefore, production, energy, patents, all this will converge to lower the cost of production with a consequence for you.
The consequence is that you will have more competitors. So what can be your edge? Your competitive edge will come for your brand. A brand describes the quality, a brand describes the reliability of the service, and if you have a strong brand, you are a better competitor, and also you are in a better position to resist the ups and downs of prices in the market. I mean, the market will always dictate the price, but if you are a strong brand, you are less sensible, less disrupted by the changes in market prices. Made in Argentina today is not a brand, but I think that it could become a brand. We have now a new negotiation between the United States and Europe to open a vast Atlantic free trade zone. This could have an impact on agricultural market, make them a little bit more open, but not for you, because Argentina diplomatically is very isolated and it's not part of this diplomatic process, which I deeply regret. You can go on complaining, or you can create brands by reaching directly to the consumers, and other countries like Chile did that for wine, for example, fruit and vegetables, and you don't have this kind of food industry which could go around European protectionism, but you better think about it. If we look at the next frontier, I want to attract your attention on two huge markets, India and Africa. Sabemos que es difícil seguir en televisión a una persona que habla en inglés más allá de las traducciones, pero queríamos mostrar este soplo de aire fresco que nos trae Guy Sorman. Nos dice, ojo que más allá de la crisis que ha pasado el mundo, la globalización sigue adelante, hay muchas oportunidades para Argentina, pero para desarrollarlas tienen que desarrollar marcas, tienen que desarrollar productividad, no solamente extensión de mercado, sino productividad. Nos habla de póngale fichas al mercado de la India y al mercado del África. O sea, realmente una visión que nos llena de ganas de producir, de exportar y demás. Yo sé que el empresario que nos está viendo dice, Sebastián, no sé ni cuánto es la inflación y tengo que hablarle todos los días a Moreno para que me autorice la declaración jurada. O sea, estamos en un país muy malo. Pero justamente este programa, y justamente porque cumplimos un año, queremos volver a respirar los aires de tratar de integrarnos a este gran mundo lleno de oportunidades. Doctor Kessman, ¿cómo está? Bien, mucho gusto. ¿Cuál es la esperanza económica y hacia dónde deberíamos poner foco desde Argentina, digamos? Bueno, a mí me parece que, como bien está expresando, nosotros estamos ahora en una coyuntura económica, social y política complicada, pero el análisis económico que se puede hacer en lo inmediato, digamos, de acá al 2015, tiene que llevar a una superación de temas críticos que, en definitiva, con una transición política, luego nos deberían preparar, y ahí vendría el gran interrogante que se plantea en el video. Es decir, en esos próximos 2 años no solo deberíamos ser capaces de ordenar el INDEC, los críticos en educación, los críticos en la parte social y sobre todo en la parte inflacionaria y en el gasto público, que sería algo así como nuestro plan de corto plazo. Pero claro, esa no es la esperanza de largo para las familias. La esperanza de largo para la familia viene de lo que plantea justamente Sorman en cuanto a que hay un orden mundial. Y yo diría, habiendo ganado Merkel en Alemania, ese orden mundial se va a consolidar, aunque es imperfecto, y va a implicar lo que ha implicado siempre la Unión Europea y Estados Unidos, al margen del tema del Asia, que es de que se va a un orden competitivo de crecimiento bajo, pero con un orden monetario y fiscal que va a tender, digamos, en el largo plazo, a ser cada vez más riguroso. Y entonces, para que nosotros accedamos a ese mundo, no podemos seguir aislados del mundo como ahora, sino que tenemos que resolver todos estos temas críticos en los próximos 2 años y fijar una estrategia de largo que, sin competitividad, productividad, alta calificación de la mano de obra, no vamos a ser capaces, como bien dice el video, de generar marca, calidad y poder ir a ese mundo del siglo XXI que tiene
muchos desafíos, pero también muchas oportunidades. Pero como siempre planteo en mis clases, este mundo tiene la particularidad con respecto a la etapa de los 60, de que lo negativo es casi automático, pero lo positivo hay que ganarlo. Claramente. O sea, hay que tener una estrategia. Es interesante, Guy Solman dice en un libro una cosa que casi es una fe en Civilitas, que es que Occidente no necesita revoluciones, necesita reformas profundas, pero no revoluciones. En Argentina la palabra revolución estamos como que tratamos de inventar la pólvora y tal vez lo que necesitamos son serias reformas. La segunda pregunta que queremos hacerle con Carmen, doctor Kissman, es, hemos insistido mucho en Esperanza Federal sobre la idea de no subirnos solos a este barco de la globalización, sino subirnos en conjunto con Brasil, y sin embargo todo eso no está dando buenas noticias. El Mercosur no nos está dando noticias positivas, digamos. Bueno, ahí diríamos, por mi lado, yo deseo plantear una discrepancia medular con todos los informes internacionales del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario, que ellos, guiados por el hecho de que América Latina paga, al margen del tema argentino y su default, entonces consideran que América Latina está blindada, consolidada respecto a la crisis de los 80. Lo que ocurre es que América Latina, por el boom chino, ha tenido grandes excedentes en los movimientos de capital y en el comercio internacional, y por consiguiente paga el servicio de la deuda y es un gran cliente anual del sistema financiero mundial. Pero la pobreza en América Latina está cerca del 40%. Y eso, como pasa también en nuestro país, no ha podido ser modificado en los últimos 12 años del boom de América Latina. Entonces, si América Latina continúa en esa política de primarización basada en commodities, no va a resolver la pobreza. Entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, viene la idea que usted plantea. América Latina importa de extrazona, importa $1 billón al año. Y de eso, un 85% se compra fuera de América Latina. Un 850 mil millones de dólares se compran fuera de América Latina. Si América Latina no consolida la integración intrazona competitiva para posicionarse como bloque, y ese proceso está muy deteriorado, no solo del Mercosur, América Latina va a quedar fuera del mundo al margen de que siga pagando la deuda. Y en eso hay que remarcar que doña Dilma Rousseff la está sacando barata con la imagen, porque Brasil, así como nuestro país salió del mundo, Brasil paga un servicio de la deuda muy elevado con un alto costo social. Claro. Por eso también, al margen de su potencia objetiva, Brasil es apreciado a nivel internacional. Doctor Kissman, muchas gracias. Sé que estas ideas, cuando uno se pone en esperanzado, nuestro nombre es Esperanza Federal en el equipo, a veces hasta duele en Argentina, eso hasta insulta. Cuando veníamos para el canal, una información indica que del propio INDEC, del propio gobierno, que el 50% de la masa laboral en Argentina gana hasta 3.800 pesos, digamos. O sea, la mitad de los argentinos que trabajan están ganando 3.800 pesos y resulta que la canasta básica es de entre 3.800 y 4.000, o sea, solamente para pagar alimentos sirve. O sea que estamos en una Argentina muy complicada, pero no se sale con fulbito para la tribuna, sino con este tipo de discusiones, con dónde nos vamos a colocar, cuáles son las marcas que vamos a hacer trascender internacionalmente. O sea, necesitamos mucho Arcor, como siempre decimos acá, mucho General Dehesa, muchas empresas metiéndose, porque eso significa empleo bien remunerado y en blanco. Yo simplemente una mirada un poco más ingenua que ellos dos, porque ellos han dado más profundidad, pero los invito a intentar martillar la idea de que lo mejor está por venir. Es parte de nuestro lema, pero es lo que nos motoriza hacia el futuro. Bueno, aquí si les parece, ya que aguantaron el primer desafío de verlo a Guy Solman hablando en inglés y con letrita chiquita, es muy interesante porque el final de esta entrevista, que está completa en nuestro canal de YouTube, Guy Solman nos da un último consejo a los argentinos. Nos dice,
de todo lo que les he dicho, rescaten solamente una cosa. Tienen que ser un Estado de Derecho. Y con esto abrimos a la segunda mesa de un hombre muy querido de Esperanza Federal, como es el doctor Barbará. I'm very optimistic about Argentina. I know that when I say that, I'm a bit isolated, but Argentina needs to get into a more modern political life, and this is essential for its economic future. When I look at Argentina today, on the United Nations Human Development Scale, you are number 45, which is a disaster. I mean, it's one of the worst positions within the Western civilization. And there is one reason for that. The reason is that you have no rule of law in Argentina. Argentina is completely unpredictable. You depend on the leader, you don't depend on the law. So modernization means that you need to shift from a political life defined by the leader, whoever the leader is, to a political life defined by the rule of law. If you have stability in the rule of law, you entrepreneurs, you can shift from short-term to long-term investment. The rationality today, because of the absence of rule of law, is to look for short-term return on investment. But this prevents you to building a food industry, to build a brand, to have long-term strategy. So economics and politics are really interconnected. And I'm optimistic because the people in Argentina now, they understand that. They look around, they see that Argentina is in a weird and isolated position in the world. And I think the trend toward the rule of law will be very strong in the coming years. And this will completely transform the economic outlook and the rationale of being an entrepreneur in Argentina. Escuchaba una charla muy interesante de empresarios en una mesa que nos tocó y la mitad de la mesa decía esta Argentina se va a donde no se puede decir, así que hay que sacar la plata del país. Y otra mitad de los empresarios decían, con que solamente se vaya el actual esquema y en el 2015 haya un nuevo gobierno un poquito mejor, las empresas de Argentina van a valer un 25% más, los campos van a valer un 25% más, todo va a valer. Entonces ellos decían, aquí hay una oportunidad de invertir porque esta Argentina con 2 o 3 correcciones la sacamos buena. Muy interesante el debate entre estos empresarios. Lo que nos está diciendo Guy Sorman es lo que todos sabemos. ¿Cómo vamos a poder crecer si no tenemos reglas claras, Estado de Derecho, previsibilidad? Doctor Barbará, ¿hay esperanza? ¿Cuál es la esperanza política, si se puede decir así, de la Argentina en este marco? Bueno, las últimas elecciones primarias permiten ser optimistas, tanto desde el punto de vista social cuanto desde el punto de vista institucional. Social porque evidentemente la sociedad muestra un grado de madurez en cuanto a la información y a los valores que ha dado para votar de la manera que lo ha hecho. No ha sido una mera ratificación ni una elección plebiscitaria respecto al gobierno de turno que ha tenido componentes, digamos, contradictorios con un sistema institucional severo a la manera de lo que lo perfila el Estado de Derecho en la República Argentina. En cuanto a lo institucional, yo creo que también es algo que previsiblemente vayamos a consolidarnos. Yo en lo personal, quiero creer que vamos a mejorar un poco, aunque sea. Si la alternancia se da dentro del justicialismo, queda la duda de si estos actores que han venido actuando durante todo este tiempo, y estamos así, van a ser factible que se produzca una bisagra en cuanto al mejoramiento institucional. Llamo el mejoramiento institucional simplemente con la vigencia del sistema de derecho que tenemos en la República Argentina. Que haya seguridad jurídica significa que haya certeza de que las normas se cumplen y si no se cumplen, se aplica una sanción. Claro. Lo importante no es la dureza de la sanción, sino la seguridad del cumplimiento de la ley. Por lo tanto, así las cosas, si hubiera un cambio en ese sentido, la República Argentina estaría dando un vuelco muy grande. El rule of law de que habla
Wilson Mann es bastante distinto en Estados Unidos, en Inglaterra y en la República Argentina, pero en la República Argentina tenemos que tener un poco los pies sobre la tierra. Y hay una cuestión que en cuanto a tendencia de evolución política habría que poner sobre la mesa de análisis, que es si el justicialismo va a tener una, digamos, una competencia muy amplia hacia adentro. Los gobernadores, la aparición de Massa, Scioli, la presencia de la Sota, etcétera, la potenciación que va a hacer el oficialismo. Hasta Reutemann. Así es. Si eso no va a suponer que las fuerzas que van significando un polo alternativo, por ejemplo UNE, no va a ir potenciándose. Y por el contrario, aun cuando no ocupen el poder en el año 2015, pueden llegar a configurar un polo de alternancia muy fuerte. Hoy de manera creciente se mira a esa fuerza como una reserva moral, mientras que al justicialismo se lo ve más bien en sentido de eficacia para gobernar. El cuestionamiento sería UNE, con Pino Solanas, Elirita Carrió, etcétera, que sin duda tienen solvencia moral, igual que la gente del socialismo, que claro, podríamos ubicar en ese sector. Pero, ¿serían capaces de gobernar la Argentina con los andariveles que Argentina tiene y con el escenario que tiene? Por lo tanto, esto supone que en esa mesa de análisis tenemos que poner esta posibilidad de que pueda haber eventualmente un fortalecimiento de un partido que no sería antiperonista, pero sí sería una alternancia hacia el justicialismo. Y eso tiene un alto significado para las instituciones. Se consolidaría, digamos. Porque esto obligaría al justicialismo a ser más prolijo en la tarea de gobierno si ve que en el futuro la alternancia no les va a asegurar continuidad. En este momento quienes pueden tener continuidad son los mismos que han actuado en gobiernos peronistas anteriores. Muy interesante. Yo tal vez casi que de resentida digo, la provincia de Buenos Aires y capital prácticamente deciden las elecciones. Sí. Políticamente, ¿qué chance le tenemos los del interior para mover alguna pieza de este ajedrez político? Mire, Carmen, esto presenta una situación altamente complicada, porque es cierto que la última reforma de la Constitución, al ampliar la base de legitimación directa del cargo de presidente de la República, ha supuesto una quiebra en orden al federalismo, porque han perdido en términos de poder real para la designación en el colegio electoral del presidente de la República de acuerdo al sistema que establecía la Constitución anterior. Pero el sistema de la Constitución anterior era altamente restrictivo. Claro. De manera que el problema acá es ese que usted dice, pero a su vez es un problema que le exige a usted repensar el sistema democrático. No es una casualidad que el intelectual oficialista, el ideólogo oficialista del gobierno actual, que es Laclau, signe al Parlamento, a cualquier Parlamento, a este, como oligárquico. Claro. ¿Esto qué significa? Que lo que él pone en tela de juicio es la representación. Pues bien, pareciera que ha llegado el momento de trabajar un poco sobre la representación, el mejoramiento de la representación en términos institucionales, a los efectos de que no se produzca este socavamiento de la democracia a partir de una supuesta democratización profunda en donde la mayoría va aplastando a grupos de minoría que reclaman sus derechos. En el caso que el presidente de la República de manera fatal sea designado por la provincia de Buenos Aires y la capital en desmedro de todas las provincias argentinas. Un debate abierto, muy interesante y muy profundo. Dos pilares de Esperanza Federal, el doctor Barbaday y el doctor Kessmann. La verdad que la alegría de tenerlos aquí. Vamos, si les parece, un último soplo de aire fresco en este programa antes de terminar.
un chileno que expuso en CREA, en el Congreso del Campo, yo tuve la oportunidad de asistir, fantástico. El chileno nos agarró y nos sopapeó a todos los argentinos, porque dijo, dejen de mirarse el ombligo, miren a América Latina, y miren la América Latina no como ese continente desarmado, fragmentado, sino con la potencia de si estuviéramos todos juntos. Logramos encontrar un video de él y aquí unos minutos de esa entrevista. A ver. Yo te diría que el primer gran desafío es entender lo bien que estamos y creer en nosotros, como dice nuestra obra. Básicamente, nosotros nos miramos en un espejo que nos hace sentir insignificantes y nos hace sentir con poco potencial de verdad conquistar el mundo, cuando la evidencia lo ves en las multilatinas, las grandes empresas que hoy día dominan industrias a nivel mundial y que son originarias de la región, la evidencia la ves por todos lados. Entonces, lo primero es pararnos correctamente entre nosotros mismos y vernos como una región de clase media a nivel mundial con altísimo potencial si logramos avanzar en la dirección que ya venimos avanzando, que es transformarnos en una región más innovadora. Si tú miras el caso de Argentina y Venezuela, la razón por la que esos países creyeron de que finalmente la habían conseguido es por lo que yo llamo en el libro el mito de la riqueza. Suponer que somos ricos por lo que tenemos, particularmente lo que tenemos en el suelo, en vez de lo que tenemos en la cabeza. Eso está totalmente demostrado que es falso. Los países más ricos del mundo no son los más ricos en recursos, son los que han sabido usar esos recursos para construir sociedades prósperas, sustentables, basadas en el conocimiento. Investigación es convertir plata en conocimiento. Innovación es convertir conocimiento en plata. Con lo cual, lo que es relevante es cuánto estamos convirtiendo en valor nosotros los latinoamericanos en lo que hacemos, en todo lo que hacemos. La respuesta, mira, una respuesta muy interesante la dio una edición reciente del Economist, que habla del resurgimiento de América Latina y tiene en la portada a Latinoamérica al revés, con el cono sur marcando el norte, que es un poco lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. En esa edición te dice que en el mundo agrícola, la productividad, que es claramente una medición muy relevante de innovación, la productividad ha crecido más rápido en los últimos 50 años en la región que en cualquier otro lugar del mundo. Esto lo estás viendo en muchísimos otros ámbitos a nivel de toda la región. Un ejemplo bastante potente son las multilatinas. Empresas que están dominando sus industrias porque no es que sean mucho más económicas, es que son mucho más capaces de competir con éxito en los mercados desarrollados que las propias empresas establecidas en esos mercados. Mira, el mito instalado sobre la integración latinoamericana es que lo van a hacer los presidentes. La realidad es que no lo están haciendo y no creo que vayan a ser ellos quienes van a liderar el proceso. Quienes están haciendo la integración en la práctica son los empresarios. Y lo están haciendo porque toda la región está bastante unida a estas alturas por tratados de libre comercio. Tú lo ves en el caso particularmente de los países del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, que están unidos no solamente entre ellos por TLCs, sino con Europa y con Estados Unidos. Esa es la integración que importa, y la otra integración que importa es la no económica. No hay barreras para la integración cultural. Nuestra música nos une a todos, la literatura nos une a todos, el cine nos une a todos. Somos, de hecho, una misma nación si miras los valores de los latinoamericanos. Bueno, para cerrar nuestro programa, me gustaría agradecer a los empresarios que confían en nosotros, que nos han dado su apoyo durante todo el año, así como a los chicos del equipo de producción, que son 5 chicos jóvenes de menos de 20 años, que la verdad que nos aguantan y producen y nos desafían constantemente. Bueno, muy bien. Para cerrar, simplemente una anécdota. En una de las reuniones de Civilitas Esperanza Federal dice, después de las PASO, me dijo un joven profesional, he vuelto a pensar las cosas que yo quería pensar, porque hasta ahora lo único que hacía era detengan el avance del Vamos por Todo de Cristina, detengan el avance del Vamos por Todo Cristina. Parece que las PASO de alguna manera nos ha tranquilizado, no nos durmamos, pero si en octubre se da lo que se prevé, que es que Cristina y el kirchnerismo termina ese Vamos por Todo, definitivamente lo que tenemos que hacer es lo que hicimos hoy. Empecemos a discutir la Argentina de los próximos 30 años y hagamos lo que nos dijo Carmen al comienzo del programa. Nos sentemos a consensuar, ya no más enemigos, simplemente adversarios políticos en algún caso, pero que podemos ponernos de acuerdo sobre educación, sobre salud, sobre seguridad y sobre desarrollo económico. Yo sé que suena un poco utópico, pero así funcionan los países del mundo que crecen.
Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Buenas Gracias. noches. Adiós.